Buenas tardes. Esto es lo que pasa cuando no traes los papeles preparados. Los tienes que ordenar aquí sobre la marcha. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañáis hoy en esta Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de La Coruña. Gracias también a los que seguís este acto a través de la comunicación online. Y un honor para mí compartir esta mesa con las ilustres personas que me acompañan y a las que a continuación cederé la palabra. Nos reunimos esta tarde con un doble motivo. Por una parte, celebramos la clausura de la 15ª edición del Grupo de Expertos en Sostenibilidad e Innovación Social, el CESIS, una iniciativa ya plenamente consolidada dentro de la actividad de la Cátedra Inditex UDC de Sostenibilidad. Y al mismo tiempo acogemos la tercera conferencia del ciclo en código abierto con una intervención de especial interés a cargo de John Tobin de la Puente, Professor of Practice of Corporate Sustainability en el Johnson College of Business de la Cornell University. Muchísimas gracias, John, por estar hoy aquí con nosotros. Una satisfacción y un privilegio tenerte y poder escucharte. La conferencia lleva por título Finanzas sostenibles, el rol de la inversión privada en la biodiversidad. El tema no puede ser más oportuno. Durante los últimos años hemos avanzado mucho, vosotros lo sabéis muy bien, en la comprensión de la sostenibilidad como una dimensión estratégica de las organizaciones. Pero todavía tenemos por delante un reto fundamental: entender cómo se financia esa transformación, cómo se moviliza inversión privada hacia objetivos de impacto real y cómo se incorporan cuestiones como la biodiversidad a la toma de decisiones económicas. Por eso es una significativa coincidencia que este debate tenga lugar en la universidad y además en una facultad de Economía y Empresa, porque aquí se forman muchas de las personas que en los próximos años tendrán que analizar inversiones, dirigir organizaciones, evaluar riesgos, diseñar estrategias y comprender que la creación de valor ya no puede separarse de su impacto social y medioambiental. Y aprovecho para agradecer a la Facultad de Economía y Empresa que nos acoja nuevamente en este salón de actos, a la Cátedra Inditex UDC de Sostenibilidad por el impulso continuado de estas actividades y a Inditex por su colaboración y, por supuesto, a todas las personas que forman parte y hacen posible o han hecho posible esta 15ª edición del CESIS. En primer lugar, cedo la palabra a Marta Rey García, directora de la Cátedra Inditex UDC de Sostenibilidad. Cuando quieras, Marta. Muchísimas gracias. Buenas tardes, presidente del Consejo Social, vicerrectora del campus de Ferrol y de Responsabilidad Social, responsable de inversión en la comunidad de Inditex, vicedecano de Organización Académica y Titulaciones de esta facultad, profesor John Tobin, autoridades, alumnado, alumni del CESIS, colegas, queridos amigos. Hoy culminamos esta 15ª edición de la Cátedra Inditex UDC de Sostenibilidad, de su curso de experto en sostenibilidad e innovación social y de su ciclo de conferencias en código abierto. Lo hacemos mirando hacia el futuro desde una edición marcada por el foco sobre las estrategias de sostenibilidad más innovadoras y las más orientadas a negocio a través de la mejora de la competitividad de las organizaciones. Estrategias que han abarcado desde la circularidad hasta la diversidad e inclusión, pasando por la gestión responsable de los impactos de la inteligencia artificial y la financiación verde. Yo voy a dedicar, con vuestro permiso, mi brevísima intervención a agradecer sinceramente a todas las personas e instituciones que hacen posible que esta Cátedra de Universidad de Empresa siga reinventándose e intente superarse año a año. En primer lugar, por supuesto, agradecer a Inditex su compromiso sostenido con la cátedra, creándola y financiándola en su integridad, aportando pro bono profesorado del máximo nivel como partner académico permanente del CESIS, conectándonos con referentes internacionales como el profesor Tobin o acogiendo a nuestro alumnado en visita a su sede corporativa. Es un enorme privilegio y también una gran responsabilidad contribuir desde esta cátedra al retorno que la inversión en la comunidad del grupo tiene para la sociedad. Muchísimas gracias, Carlos, por vuestro apoyo y confianza. Agradecimiento a Antonio Abril por su implicación personal con esta cátedra, promovida por el Consejo Social que él preside. Gracias, Antonio, por guiar y apoyar permanentemente nuestra actividad desde el año 2011. Agradecimiento al equipo rectoral por su implicación institucional desde los inicios, renovada por la vicerrectora. Gracias, Ana, por apoyar
a todos los niveles, desde la docencia hasta los proyectos de aprendizaje-servicio. Agradecimiento, por supuesto, al equipo de canal de esta facultad, representado por Iván López y encabezado por Carmen Lema, a la que disculpo por encontrarse hoy fuera de Galicia, por acogernos siempre y apoyarnos en nuestro día a día. Gracias a las casi 40 personas que han participado como profesorado en esta 15ª edición, a las 4 entidades colaboradoras de aprendizaje-servicio, Sertega, Enquimo de Re y Millasur, y a los 2 partners académicos de este curso académico, Deloitte y Management Solutions. Agradecimiento, por supuesto, al extraordinario equipo humano de la cátedra, de manera muy especial al investigador de la UDC, Alejandro Fernández Marzoa, por su excelencia en todo lo que hace al frente de la Secretaría Técnica, apoyado en esta edición del CESIS por Alejandra de la Fuente. Agradecimiento al investigador de la UDC, Violeta Bouzada, como tutora metodológica de los proyectos de aprendizaje-servicio, donde ha hecho una labor impecable. Sobre la estela de la profesora de la UDC, Vanessa Mato, a la que agradezco especialmente su presencia hoy aquí. Gracias a las 4 mentoras de los proyectos de aprendizaje-servicio, Sara González, Iria Regueiro, Tatiana Suárez y María Toceda. Gracias a Beatriz Caseiro como autora del diario de sesiones del CESIS. Todos ellos tienen algo en común, además de interesarles la sostenibilidad e innovación social, que es que son alumni del CESIS. Y realmente mi principal y casi única preocupación importante como directora de la cátedra es estar a la altura de su compromiso, su dedicación y su valía. Y soy muy afortunada por trabajar con todos vosotros. Me vais a permitir que os agradezca muy especialmente a todos y cada uno, todas y cada una de las personas de la cohorte que hoy egresáis por haber escogido el CESIS. Para mejorar vuestra formación, para transformar vuestro entorno en materia de sostenibilidad e innovación social desde las responsabilidades de cada uno de vosotros. Pero también deseo agradecer a vuestras familias y también, en el caso de aquellos que compatibilizáis trabajo y estudio, que sois la mayoría, a vuestros empleadores. Estoy segura de que sin el apoyo de todos ellos es muy difícil completar un programa académico exigente e intensivo como este. Os felicito de corazón por haber participado y haberos comprometido con nuestra vocación de excelencia académica, que puede llegar a ser pues muy exigente, valga la redundancia, y os animo a comprometeros con la comunidad de 399 alumni de la cátedra. Ojalá aprovechéis las oportunidades que surgen de la contribución generosa de toda esa red y a través de ella sirváis a la sociedad y sirváis al planeta en una transición más eficiente, más innovadora y justa hacia la sostenibilidad. Sabéis que las puertas de la cátedra son lo más parecido a unas puertas giratorias que quedan permanentemente abiertas para vosotros. Y por último, y no menos importante, muchísimas gracias al profesor John Tobin por compartir con nosotros esta jornada tan emblemática, tan especial. Gracias, John, por haber impartido la sesión de continuidad de esta tarde, de tanta calidad y actualidad. Gracias a todos vosotros por vuestra asistencia. Muchísimas gracias, Marta. Interviene a continuación Iván López Martínez, vicedecano de Organización Académica y Titulaciones de la Facultad de Economía y Empresa de esta universidad. Iván, te escuchamos. Pues, muchas gracias. En primer lugar, daros la bienvenida como vicedecano del centro. Disculpad la ausencia de la decana, que sin duda quería estar, pero no tiene muchos dones, no el de estar en 2 sitios a la vez. Daros la bienvenida a los miembros de la mesa y sobre todo a los asistentes que estáis en este acto, a los que estáis aquí presencialmente o a los que nos seguís por videoconferencia. Os queremos transmitir también desde el centro nuestra satisfacción porque este acto se realice aquí, en este salón de actos de esta facultad, donde habéis estado, pues si no me equivoco mal, unos cuantos miércoles y jueves, puede ser, ¿no? Desde enero, más o menos, ¿no? Simplemente para recordar también una cosa importante y que supongo que se dirá más veces, pero van 15 años.
van 15 años de este curso CESIS, ¿no? Eso quiere decir que con lo difícil que es hoy en día para un curso de especialización, para un posgrado, para un máster sobrevivir, los que estamos en este mundo lo sabemos, ¿no? Pues que este curso haya sobrevivido 15 años y los que les quedan, quiere decir pues que desde luego nadie puede poner en duda su calidad y su viabilidad, ¿no? No me queda otra cosa que felicitar a la directora, a Marta, del CESIS y desde luego también a la cátedra Inditex, bueno, al igual que todos los que buenamente colaboramos con ellos para que esto salga adelante. Una última reflexión en relación con esos 15 años, porque cuando estaba pensando en qué decir en estos breves minutos, decía yo, claro, ¿y 15 años es mucho o es poco? Pues depende. Como buen gallego diré que depende, ¿no? Pero 15 años para sostenibilidad, desde luego que es mucho. ¿Saben ustedes cuántos coches eléctricos se vendieron en España hace 15 años? Supongo que nadie lo sabe, pero es muy fácil de obtener el dato. 16. El año pasado, más de 100.000. También es cierto que hace 15 años el mundo emitió 33,8 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Y en el año 25 aumentaron a 38 millones, precisamente un 15%. Tenemos datos para uno y para lo otro. En esta misma facultad hace 15 años no solo existía CESIS, es que no existía ningún otro curso relacionado con la educación ambiental. No existía un programa que ahora tiene mucho éxito y que, bueno, yo tuve la oportunidad de coordinar en los últimos 10 años, que se llama Green Campus. A lo mejor alguno de los que estáis por ahí pues os suena de oír hablar de él, ¿no? No existía. Hoy existe no solo el CESIS, por supuesto, asentado, como decíamos antes, sino que también tenemos un máster en economía circular, ese programa, el plan estratégico está lleno de acciones en relación a la sostenibilidad, etcétera, ¿no? Es los 15 años que han pasado en estos últimos tiempos, ¿no? Y os invito a pensar en dónde estaremos dentro de 15. En el tema de la sostenibilidad me refiero, ¿no? Y yo apuesto a que estaremos en una progresión exponencial, porque desde luego os habéis asentado en uno de los temas de mayor éxito en el mundo profesional. Bueno, seguramente lo podréis decir mejor que yo, porque estoy seguro que algunos ya estáis relacionados profesionalmente con ello, ¿no? Bueno, simplemente un último mensaje, y es que los que estamos interesados y preocupados por el medio ambiente y por las 3 dimensiones de la sostenibilidad, tratamos de difundirlo. Hacedlo vosotros también, por favor. Estáis capacitados, desde luego, de sobra para ello. Desde el centro lo tratamos de hacer, pero tratad de hacerlo y tratad de poner vuestro granito de arena. Muchas gracias y enhorabuena a los recién egresados. Muchas gracias, Iván. Seguidamente tiene la palabra Carlos Piñeiro Aneiros, responsable de inversión en la comunidad de Inditex. Cuando quieras. Muchas gracias, querido presidente del Consejo Social, estimada vicerrectora, estimado vicedecano, directora de la cátedra, querido profesor John Tobin, alumnos y alumni de la cátedra, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría decir que para mí, evidentemente, es un honor representar a Inditex en este acto de clausura de la 15ª edición ya del CESIS. Hoy tenemos la suerte de contar con la participación del profesor John Tobin, una figura de referencia internacional en el ámbito de la sostenibilidad y profesor de una de las universidades más prestigiosas del mundo. Además, es un privilegio contar con John como miembro de nuestro Comité Asesor de Sostenibilidad e Innovación Social, del cual forma parte desde el año 2025.
Yo estoy convencido de que su experiencia y conocimiento serán enormemente inspiradores durante la sesión, especialmente para quienes hoy culmináis vuestra etapa en esta edición de la cátedra. Y precisamente por ello quiero aprovechar mi intervención para felicitar en nombre de Inditex a todas las alumnas y alumnos de esta edición. Enhorabuena por vuestra dedicación y enhorabuena por todo el trabajo realizado durante los últimos meses. Los representantes de la compañía, los representantes de Inditex que han participado en las diferentes sesiones ordinarias, Belén Varela, María Morel, Natalia Iturregui y el resto de compañeros, la verdad es que nos han trasladado con gran entusiasmo el nivel de participación, vuestro interés y vuestro conocimiento que habéis demostrado a lo largo del programa. Yo creo que, bueno, sin duda todo ello refleja el gran nivel de esta 15ª promoción de la cátedra. Espero que esta experiencia os haya permitido adquirir nuevos conocimientos y nuevas competencias, pero sobre todo espero que haya contribuido a reforzar algo esencial en el ámbito de la sostenibilidad y en otros muchos ámbitos. La capacidad de pensar de forma crítica, adaptarse a contextos cambiantes e impulsar nuevas ideas para la promoción de la innovación. Estoy convencido de que estos valores, estas cuestiones, serán fundamentales para seguir avanzando en vuestro compromiso con el desarrollo de la sociedad y el cuidado del planeta. En mi opinión, la cátedra se ha consolidado ya como una referencia en formación en sostenibilidad e innovación social. Y eso me parece que ha sido posible gracias al esfuerzo y a la colaboración de muchísimas personas y de diversas instituciones. Por ello, desde Inditex queremos agradecer al Consello Social su labor durante todos estos años. También quiero reconocer el apoyo constante del equipo rectoral, tanto a la cátedra como al resto de proyectos e iniciativas que componen el programa de colaboración UDC-Inditex. Me gustaría felicitar igualmente al equipo de la cátedra, auténtica columna vertebral de esta iniciativa, por todo el trabajo realizado. Muchas gracias a Alejandro Fernández Marzoa, a la profesora Vanessa Mato y, por supuesto, a la profesora Marta Rey por vuestra profesionalidad e implicación con este proyecto. Ya para finalizar, me gustaría agradecer también especialmente al profesor Tobin su participación en este acto. Estoy seguro, como decía al principio, que su experiencia y visión global nos ayudarán a reflexionar sobre cómo las empresas, las instituciones públicas y las entidades financieras podemos seguir impulsando soluciones innovadoras que contribuyan a proteger la biodiversidad. Muchas gracias y mi sincera enhorabuena a todos los egresados y las egresadas. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Interviene a continuación Ana Ares Pernas, vicerrectora del Campus de Ferrol y de Responsabilidade Social. Bueno, pois, boa tarde a todos e a todas. O primeiro que me gustaría facer é darlles un saúdo de parte do noso reitor Ricardo Cao, que hoxe non puido acompañarvos pois por cuestións de axenda, pero que lle encantaría estar aquí. Para mí unha satisfacción compartir este momento con aqueles que fan posible pois con este proxecto que a Universidade sexa cada vez un espacio donde pois se dá unha formación rigurosa, compromiso social e diálogo cos grandes retos do noso tempo, porque, como dicía o vicedecano, estamos ante unha temática que, obviamente, a sustentabilidade e a innovación social xa non son ámbitos complementarios, senón que son dimensións imprescindibles para construir organizacións, institucións e comunidades que sean cada vez máis responsables, resilientes e máis xustas. De feito, como sabedes, agora mesmo pois xa non hai ningún proxecto da Unión Europea nin ningún proxecto do Ministerio que non leve esa dimensión de sustentabilidade e de innovación social. Por iso que penso que os que cursastedes este curso CESIS estades pois moi preparados para abordar os retos de futuro e, sobre todo, para conseguir financiamento pois alo donde vaiades, as vosas empresas ou donde vaiades a traballar. Como vicerreitora de Responsabilidade Social, pois imaginaredes que esta é unha temática que pois ten moito interese para min, pero sobre todo que querería destacar o traballo que fai este curso poñendo en marcha eses proxectos de aprendizaxe e servicio que Marta ben sabe que forman parte do meu ADN e do ADN da Universidade da Coruña.
Cando nos traballamos nas nosas aulas co alumnado, cando a universidade traballa co alumnado, ten a responsabilidade de formar non só profesionais, sino tamén de formar persoas que teñan unha visión crítica e que traballen para facer unha sociedade máis xusta. Estes proxectos de aprendizaxe e servicio que se poñen en marcha a través deste curso, como outros moitos que se poñen en marcha nas distintas materias que se cursan na universidade, achegan á universidade e á sociedade e contribúen a formar non só en competencias, sino tamén en valores. Por iso, gustaríame felicitar especialmente a Marta por ter sempre esa visión de unir a universidade coas empresas e tamén co tecido social. Como decía, penso que esa é unha oportunidade moi boa de traballar en casos reais, ademais, e o meu agradecemento vai agora ás empresas, a todas esas empresas que ano tras ano, e xa van 15, como se comentou aquí, colaboran co curso para poder poñer en marcha eses traballos. Pero non só para os traballos de APS, sino que teño que felicitar a Marta, porque a verdade, cada ano, teño a suerte de ser docente tamén deste curso, e cada ano, cando me chega esa orla que Marta prepara con, bueno, Marta e o seu equipo preparan con tanto cuidado para saber os distintos perfils que están involucrados no curso, e vexo tamén, entro na página web e vexo as persoas que imparten docencia neste curso, a verdade é que todos os poñentes e todas as poñentes teñen unha calidade moi alta. Por lo tanto, parabéns, Marta, porque iso é froito do teu esforzo todos os anos buscando o mellor para este curso. E é por iso que facemos 15 anos de curso e se segue tendo ese éxito de participación. Poñer en valor tamén que esas empresas de forma altruísta colaboren co curso, porque a min gustame decir sempre que a universidade cambiou moito nestes anos e cada vez as empresas forman máis parte do noso día a día, non? Pois temos seminarios, temos cursos impartidos por empresas, temos cada vez máis cátedras, ese modelo de colaboración, como é a cátedra Inditex, onde se fan distintas actividades relacionadas coas empresas do contorno, e penso que esta oportunidade non a tiñamos cando eu estudiaba, por exemplo, non? Entonces, é moito de poñer en valor esa proximidade das empresas que, ademais, están invertindo o seu tempo na formación dos nosos estudantes. Agradecer, por suposto, a Inditex, non só por esta cátedra, sino por toda a colaboración que fai coa Universidade da Coruña, desde prácticas, distintos programas, e co programa Espazo Compartido tamén, porque está aí sempre apoiando para que na universidade podamos ter un programa no que participan persoas con discapacidade cognitiva e, por suposto, tamén o Consello Social. Polo apoio nesta cátedra, pero tamén polo apoio en programas tamén como Espacio Compartido. E nada máis, quédame felicitarvos por ter acadado xa a finalización deste curso. Estou segura de que vai a ser moi útil para a vosa futura carreira profesional, e agradecer, por suposto, ao profesor John Tobin por que hoxe nos vai a impartir aquí unha lección que estou segura que será maxistral. Moitísimas gracias a todos e a todas. Muchas gracias, vicerrectora. Pasamos ahora a escuchar al profesor John Tobin. Presentarlo, aparte de un gran honor para mí, es especialmente pertinente en el marco de este acto y de las actividades de la cátedra, porque su trayectoria reúne 3 ámbitos que hoy son fundamentales para entender la sostenibilidad en toda su complejidad: el derecho, las finanzas y la ecología. El doctor Tobin es abogado corporativo y ecólogo tropical con más de 2 décadas de experiencia en el sector financiero. Tras desarrollar una amplia carrera en este ámbito, orientó su trabajo hacia la sostenibilidad corporativa, llegando a ocupar el cargo de director general y director global de sostenibilidad de Credit Suisse. Desde esta responsabilidad impulsó iniciativas y políticas orientadas a mejorar la gestión de los riesgos ambientales y sociales en la industria bancaria y también a responder a una demanda creciente de productos y servicios de inversión sostenible. En 2016 se incorporó al cuerpo docente de la Universidad de Cornell, donde actualmente imparte clases sobre sostenibilidad corporativa, finanzas ambientales y materias afines a estudiantes de grado y posgrado. Su investigación se centra en el uso de herramientas financieras para apoyar la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Además, colabora de manera activa con socios del sector privado y con organizaciones de la sociedad civil para desarrollar soluciones financieras capaces de responder a algunos de los grandes retos de la sostenibilidad.
También desarrolla una labor de consultoría especializada en estrategia de sostenibilidad, reporting y divulgación de información, gestión de riesgos ambientales y sociales y relación de las organizaciones con sus grupos de interés, asesorando a instituciones financieras, empresas y entidades de la sociedad civil. A todo ello se suma una amplia experiencia en liderazgo y gobernanza en consejos de administración, especialmente en entidades vinculadas al medio ambiente, la ciencia y la educación. Entre otros cargos, fue presidente del Consejo de Administración de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en Estados Unidos. El doctor Tobin es doctor por el Departamento de Biología Organísmica y Evolutiva de la Universidad de Harvard, cuenta con un título en Derecho por la Harvard Law School y es licenciado en Biología por la Universidad de California en Los Ángeles, tras haber completado su educación secundaria en Lima, Perú. Creo que esta combinación de conocimiento científico, experiencia financiera, visión jurídica y trabajo aplicado con empresas e instituciones lo convierte en una voz especialmente autorizada para abordar la pregunta que está en el fondo de la conferencia de hoy. ¿Cómo puede la inversión privada contribuir de manera efectiva a la conservación de la biodiversidad y a la transición hacia modelos económicos más sostenibles? Recuerdo a todas las personas que están en la sala y a quienes nos siguen por streaming que tras la intervención abriremos un turno de preguntas. Las preguntas que se quieran formular se canalizarán a través del número de WhatsApp y el QR que aparece en la pantalla y está en distintas partes de esta sala, para que podamos ordenarlas y trasladarlas al conferenciante. Un ruego, a ser posible, no esperéis, los que queráis hacer preguntas, a la terminación de la ponencia, hacedlas a medida que se os vayan planteando para que yo así pueda coordinarlas, armonizarlas y todos tengamos la oportunidad de tener respuesta a nuestras preguntas. Profesor Tobin, un honor cuando gustes. Muchas gracias. Perdón. Señor presidente del Consejo Social de la Universidad de La Coruña, señora vicerrectora del campus de Ferrol y responsabilidad social, señor vicedecano de la Organización Académica y Titulaciones de la Facultad de Economía y Empresa, señora directora de la Cátedra Inditex UDC de Sostenibilidad, y señor responsable de inversión en la comunidad de Inditex y por supuesto todos los amigos de Inditex que veo aquí. Felicidades también a los alumnos, alumnas, a los alumni y en particular a los que se están graduando hoy día. Bien hecho, felicidades. Si me permiten, yo me quisiera parar para poder moverme un poco y dar mi presentación desde esta zona, porque si no me siento como un león enjaulado. Pero hoy día quisiera hablarles un poco sobre el tema de finanzas sostenibles, un tema del que todos hemos oído algo y probablemente muchos no sabemos tanto como quisiéramos. Es uno de esos términos, una de esas frases que no tiene una definición muy clara y concreta, a pesar de que existen definiciones en el campo, pero distintas organizaciones, distintos académicos, distintos investigadores, distintas organizaciones sin fines de lucro la aplican de manera distinta. Yo quisiera proponer una definición para ustedes que la he adoptado de la Comisión Europea, pero antes de llegar a eso, un resumen de lo que quisiera hacer en los próximos 45 minutos aproximadamente. Primero, dar algunos conceptos básicos sobre las finanzas sostenibles y las finanzas para la biodiversidad. Luego pasar a una pequeña discusión sobre las grandes interrogantes, las preguntas que han estado atrayendo la atención de especialistas e investigadores en los últimos 10 a 15 años. Luego,
les propongo una taxonomía sumamente simple de los mecanismos, porque existen una variedad inmensa de mecanismos de finanzas sostenibles que se aplican en distintos contextos y para fines de obtener distinto tipo de cobeneficios o ventajas no financieras de la inversión. Y finalmente preguntarnos, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo siguiente? ¿A dónde vamos? Sugerirles algunas ideas y quizás alguno de ustedes quiera adoptar alguna de estas ideas para su próximo proyecto de investigación. Muy bien. En cuanto a finanzas sostenibles, Sustainable Finance, como lo define la Comisión Europea muy recientemente, esta es información de los últimos días, ellos lo definen como el proceso de incorporar factores ambientales, sociales y de gobernanza en la toma de decisiones financieras y de inversión. Suena bastante sencillo, bastante claro. Si solo pudiéramos todos estar de acuerdo en que esta es la definición, eso ya sería un buen paso adelante. Sin embargo, inclusive aquellos que usan esta definición tienden a aplicarla de distintas maneras. Ok, dejemos eso de lado por el momento. Biodiversidad, un término que suena muchísimo. Todos lo hemos oído muchísimas veces. Originalmente fue usada por el profesor Edward O. Wilson, que era un mirmecólogo especialista en la biología de hormigas en la Universidad de Harvard y probablemente el biólogo evolutivo más distinguido de finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI. Y él definió en la primera publicación en que fue usado este término, un libro publicado por el National Academy of Sciences de los Estados Unidos en 1988, donde hacía hincapié en el hecho de que la biodiversidad tiene que entenderse a más de un nivel. La biodiversidad se refiere específicamente a la variedad, la totalidad de la variedad heredada como parte del proceso evolutivo, en las formas, en los distintos tipos de organismos en la Tierra, y esa biodiversidad existe a tres niveles, a nivel de diversidad genética, a nivel de diversidad de especies y a nivel de diversidad de ecosistemas. ¿Por qué es eso importante? Bueno, primero les menciono algo que probablemente ustedes han visto. Fue una noticia que salió en los medios en el año 2024, cuando la Sociedad Zoológica de Londres y el BBF, que entre ellos tienen probablemente más biólogos e investigadores que en el área de biología y ecología que muchas universidades, a través de un estudio llamado Living Planet Report, reportaron una disminución catastrófica, como la describían ellos, de 73% en el tamaño promedio de la población de las principales especies que ellos estudiaron. Se enfocaron en el área de la zoología, pero en un periodo de tan solo 50 años más o menos, las 3/4 partes de la biomasa de organismos había desaparecido. Y eso, combinando esta información de BBF y ZSL con la definición de biodiversidad, nos lleva a una conclusión interesante, que es que verán ustedes que aquí donde dice Biosphere Integrity, la integridad de la biosfera está relativamente bien en términos del número de especies que existen y ecosistemas que existen.
Eso es en términos relativos. Y el Planetary Boundaries Framework, que fue propuesto, como sabrán muchos, por Johan Rockström, que en ese momento era profesor de la Universidad de Estocolmo, propuso de que en términos de ecosistemas estamos relativamente bien, pero debido al aislamiento de muchos ecosistemas, dado deforestación y desarrollo, hemos creado islas artificiales de organismos cuyo número de especies ha decrecido, pero no dramáticamente, pero la diversidad genética de esos mismos sistemas y de esas especies sí es grave. Y eso, para muestra un botón, los chitas, aquellos bellos felinos que son el organismo terrestre más rápido del mundo, que viven en las planicies del África, a pesar de que en términos de números y de su hábitat están relativamente en buen estado, dado el nivel de diversidad genética que es sumamente bajo, hay el riesgo de que dentro de poco tiempo desaparezca completamente una especie que de otra manera debería de poder perdurar. Pero los impactos de la transformación de ecosistemas es importante. Les pongo esto aquí porque es otra razón que para estar preocupados por nuestros sistemas naturales y en particular la biodiversidad. Este es un reporte del del Foro Económico Mundial basado a las afueras de Ginebra que dice half of global GDP, la mitad del Producto Bruto Mundial, 44 trillones de dólares, depende de alguna manera de la naturaleza. Y en la medida en que estamos destruyendo la naturaleza, transformando hábitats y empobreciendo el legado genético que hemos recibido, estamos directamente impactando nuestra viabilidad y la viabilidad de nuestra economía. Ahora, una de las intervenciones más interesantes que he oído en los últimos 2 o 3 años sobre este comentario fue el de una banquera o gestora de activos de BlackRock, la compañía de gestión de activos más grande del mundo, que en un panel que estaba moderando salió en la conversación este número y ella dijo: estoy totalmente en desacuerdo con ese número. Toda nuestra actividad económica, la totalidad, no solamente 44 trillones que representa la mitad de nuestra actividad económica, depende de la naturaleza. Si no tenemos una naturaleza sana, no podemos tener una economía sana, punto. Lo cual fue sumamente bien recibida por el público. ¿Por qué les muestro esto? Para darles una idea de las reacciones por parte de la sociedad civil. Sabemos que científicos y académicos han estado reaccionando contra estos temas por mucho tiempo, pero la sociedad civil se ha aunado en los últimos años para tratar de influenciar tanto el curso de nuestras negociaciones ambientales a nivel de Naciones Unidas como también la actividad económica. Pero la situación es algo triste en este momento, y lo ha sido por algún tiempo. Lo cual llevó a un grupo de mayormente científicos, algunos banqueros, otros consultores, a plantear una serie de preguntas relacionadas con la conservación de la biodiversidad y cómo las finanzas influyen la conservación y podrían apoyar la conservación de la biodiversidad. ¿Cuáles son esas 3 interrogantes? Son estas. ¿Cuánto
es que gastamos a nivel global todos los años en mantener la biodiversidad, en mantener en más o menos el estado actual y por el futuro indefinido, la diversidad de especies, ecosistemas y la diversidad genética que tenemos. Si, como pensamos sería el caso cuando empezamos este trabajo, existe alguna diferencia y en realidad estamos gastando menos, estamos invirtiendo menos en la conservación, en la gestión sostenible de la biodiversidad a largo plazo, ¿cuánto es lo que deberíamos de estar gastando? Asumiendo una diferencia entre el gasto real actual y el gasto ideal, o al menos el gasto necesario para mantener un mínimo de la biodiversidad actual a largo plazo en el futuro, ¿cómo podemos subsanar esta brecha, esta diferencia entre lo que invertimos en la conservación de la biodiversidad y lo que deberíamos de estar invirtiendo si es que, sinceramente, la comunidad internacional se propusiera a mantener la biodiversidad? ¿Y qué mecanismos podemos usar? Esto llevó a un proyecto, una colaboración entre 3 entidades, ninguna de ellas académicas en ese momento, a pesar que estábamos colaborando con un académico de ETH en Zúrich, pero Credit Suisse, un banco, quizás les sorprenda de que un banco hubiera estado involucrado en esto, BBF, a través de su oficina en Suiza, y McKinsey, a través de su oficina en Zúrich, juntaron energías, trajeron su respectivo expertise para tratar de contestar esta pregunta. Y las respuestas a estas 3 preguntas que hicimos no fue la respuesta que hubiéramos querido, fue una respuesta preocupante. ¿Y cómo así? Los resultados relativamente fáciles de obtener fueron estos. Cuando se hizo este estudio, basado en información del 2013, el gasto actual, que pueden ver ustedes en la columna de la izquierda, era de aproximadamente 40.000 millones de dólares al año, más otro 10.000 millones de dólares al año que vienen del sector privado. En ese caso, cuando ven la gráfica, notarán de que hay un pequeño segmento que es blanco. Eso se refiere a dinero que viene del sector privado. ¿De qué zonas? Bueno, inversión en agricultura sostenible, agricultura regenerativa, forestería sostenible, pesca sostenible, etc. Esos son los 10.000 millones de dólares al año. Y el resto venía, como es de esperarse, de presupuestos gubernamentales, ayuda externa por parte de países ricos hacia países pobres y filantropía. Eso fue relativamente fácil de calcular. Lo que fue más difícil fue obtener información sobre cuánto es que deberíamos de estar gastando. ¿Cómo podemos calcular eso? ¿Cuál es el nivel ideal, necesario, mínimo para mantener la biodiversidad a largo plazo? Bueno, resultó que la Universidad de Oxford tenía un grupo que estaba trabajando mucho tiempo en contestar esta pregunta. Y existían en la literatura académica otros estimados similares, que variaban más o menos entre 200.000 millones de dólares al año y 500.000 millones de dólares al año. Y usamos un número aproximadamente en el medio del rango de estimados, 300 a 400.000 millones de dólares al año, que suena como un platal y en realidad es un platal.
Y la brecha con la que terminamos, la brecha con la que terminamos es la columna de en medio, que es lo que se necesita. Y dado de que muchos países están tratando no de incrementar su gasto en protección de diversidad, sino de reducirla, de que las fundaciones internacionales que financian la protección de la biodiversidad se están quejando de que ya no tienen más plata para dar. El entorno social, que no es necesariamente, aún en ese momento, más aún hoy día, uno en el que uno podría esperar un incremento dramático de inversión para llenar esta columna central que ven ustedes ahí. Hubiera sido muy fácil para los involucrados en este estudio decir simplemente, ok, perdimos la batalla, vamos a perder nuestra biodiversidad a largo plazo, vamos a perder ecosistemas, especies, diversidad genética, no hay nada que podamos hacer al respecto porque no debería de haber forma de llenar esta brecha. Pero, en un momento de suma depresión entre los participantes en este estudio, a alguien se le ocurrió una pregunta adicional, que es, ok, esta brecha que se ve imposible de cerrar, ¿cuánto representa esa brecha si la compara uno con todo el capital nuevo que entra año tras año a los mercados de inversión, de capital privado? Y el término que se usa muchísimo en inglés es Private Return Seeking Capital, capital que está buscando retornos económicos, que puede venir de fondos de pensiones, de inversionistas familiares, de toda una serie de fuentes. Y resultó de que esta brecha tan solo representa el 1% de todo el capital que año tras año está entrando, nuevo, capital nuevo y capital reinvertido en los mercados de capitales. Y fue el momento en que dijimos, eureka, esto por aquí puede haber algo. Aquí podría haber algo interesante. Y lo que más me llamó la atención y en cierta manera fue lo más satisfactorio de haber llegado a esa conclusión es que no había por parte de ninguno de los participantes en este estudio una posición ideológica o política a favor de usar capital privado. No. Es más, muchos de los participantes tendían quizás inclusive alguna aversión a tratar de usar capital privado, pero simplemente una vez que está utilizado todo el capital que está disponible por parte de gobiernos y por parte de fundaciones, ¿a dónde más había que mirar? Donde habían grandes cantidades de capital que podrían ser utilizables. Y el único sitio donde encontramos las cantidades que necesitaríamos para llevar a cabo o para llenar esta brecha eran el sector privado. Así que fue un momento en que mucha gente, especialmente una vez que fue publicado esto en el 2014, mucha gente empezó a considerar, capital privado, no habíamos pensado en eso. ¿Cómo podemos capturar, aunque sea el 1% de ese capital, para que entre o sea invertido en el tipo de actividades que sí generan retornos económicos que son atractivos para inversionistas, pero que a la vez producen beneficios colaterales para la conservación de la naturaleza? Y eso puede ser un montón de cosas, desde forestería, pesquería y agricultura sostenible, nature-based solutions, toda una serie de otro tipo de inversiones. Y esto fue seguido por otro estudio, que ya mucho más grande,
con mucho más recursos, con mucho más tiempo, que fue publicado en el 2020. Las 3 organizaciones involucradas eran distintas, algunas de las personas habían cambiado de organización, pero fue una colaboración entre Paulson Institute, quizás algunos han oído hablar de Hank Paulson, fue el secretario del Tesoro de los Estados Unidos durante la gran crisis económica del 2008, había sido presidente de Goldman Sachs, y lo que muy poca gente sabe, también presidente de The Nature Conservancy, la organización ambiental más grande del mundo. Resulta que el tipo es un fanático ornitólogo y un amante de la naturaleza que ha pasado muchísimo tiempo en la Amazonía. Su organización, basada en Chicago, con The Nature Conservancy y con mi equipo en Cornell, dijimos, ok, vamos a hacer ese estudio preliminar que hicimos hace 6 años, volvámoslo a hacer, pero con mucho más esfuerzo y de manera mucho más rigurosa y sistemática. Curiosamente, los resultados reflejaban más o menos lo que habíamos encontrado en el estudio anterior. Pero una cosa que encontramos en este estudio fue algo que no sospechábamos, y es que en el año 2019, estas barras verdes que ven aquí representan lo que, a nuestro parecer, eran las soluciones y los mecanismos financieros más prometedores para la protección de la biodiversidad. Y sí, parte de eso eran presupuestos domésticos, pero de otros tipos también, infraestructura natural, ayuda externa, biodiversity offsets, una serie de otros. Quizás estén familiarizados con una base de datos de la PNUD, Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se llama BioFin, que es una base de datos que tiene cientos de distintos mecanismos financieros para la protección de la biodiversidad, y un estudio bastante detallado de esa base de datos nos llevó a considerar a estos mecanismos como probablemente los que tenían más promesa para crecer a largo plazo. Lo que mencionaba hace un par de minutos de que habían sorpresas en esta información es que la cantidad de dinero que se gasta en subsidios negativos, es decir, subsidios que directamente impactan de manera negativa la biodiversidad, era muchísimo mayor que lo que se gasta en la protección de la biodiversidad. Y estos datos sobre agricultura, forestería y pesca y los subsidios asociados con ello, esa es información de la OSD y del grupo de investigación que tienen ellos, que se enfocan muy cercanamente y son los expertos mundiales en subsidios negativos, tanto para el clima como para la biodiversidad. En cuanto a el largo plazo y cuáles serían las necesidades a un futuro, en el año 2030, cuando hicimos este estudio, miramos hacia adelante 10 años y dijimos, ok, si es que pudiéramos incrementar la cantidad de fondos que surge de estos 10 mecanismos, invertirlos, estamos hablando de capital privado, e invertirlos o que sus dueños lo inviertan en actividades que tanto generan retornos económicos como retornos ambientales, esto es lo que necesitaríamos para la protección de la biodiversidad. Las dos columnas son simplemente el estimado bajo y el estimado más alto de cuánto sumaría las necesidades de inversión.
Interesantemente, y la verdad un honor, pero también muchísima presión, estos números fueron al final utilizados en el año 2022, cuando se propuso el Global Biodiversity Framework en la famosa COP de Montreal del año 2022, donde se acordó la serie de objetivos de protección de la biodiversidad a nivel de comunidad mundial por los próximos 10 años. Y desde entonces hemos invitado repetidamente a gente que ponga a prueba esos números, y hasta ahora lo que hemos encontrado es que ha habido una bastante coincidencia entre los tres. Un punto que creo vale la pena resaltar en estos números es que está subdividido en una serie de categorías, pero en realidad al efectuar este estudio estábamos pensando en el mundo en términos de 3 tipos de hábitat. Uno, hábitats urbanos, el de menos importancia y de menos impacto sobre la biodiversidad, a pesar de que hábitats humanos, ciudades, zonas urbanas, podrían ser bastante mejor usadas para proteger biodiversidad a largo plazo. Ese era un monto pequeño. Luego, el segundo tipo de hábitat que consideramos es las zonas de protección absoluta. El 30% que está incluido en el Global Biodiversity Framework. Recordarán quizás que si han leído esto en otras oportunidades, de que la comunidad internacional en Montreal acordó de que el objetivo al 2030 sería proteger 30% de la superficie de la Tierra como áreas protegidas. ¿Ya? Otro grupo en Oxford ya había calculado el costo asociado con proteger el 30% de la superficie de la Tierra. Así que nos tuvimos que hacer este trabajo. Fue una publicación que salió en Nature en el año 2020, justo cuando estábamos haciendo este trabajo. Pero la categoría más grande al final fue la categoría de lo que llamamos working landscapes, paisajes utilizados, paisajes trabajados, por así decirlo. Básicamente áreas agrícolas, fuera de las ciudades, pero también fuera de las zonas de protección absoluta, las áreas protegidas, y qué habría que hacer para utilizar estas áreas no solo como fuentes de alimentación, sino también como un lugar donde proteger simultáneamente biodiversidad, a través de muchos mecanismos a los que no voy a entrar. Así que fueron unos resultados bastante interesantes a nuestro parecer. Y viendo los distintos mecanismos, los distintos tipos de mecanismos utilizables para llegar a los montos necesarios, estos son algunos de ellos. Como verán, la primera categoría son los mecanismos que reducen la necesidad de protección, como son la reforma de los subsidios y la inversión en manejo de riesgo y de impacto por parte de los gestores de la actividad económica, y los otros son mecanismos que incluyen filantropía, ayuda exterior o financiamiento exterior, también, y eso es muy interesante, Green Financial Products, que en realidad para fines de este estudio incluimos unas estimaciones bastante conservadoras, montos relativamente pequeños, a pesar que pensamos que el potencial era mayor. Muy bien, entonces, pero ¿cómo entender entonces estos mecanismos? Porque Biofin tiene
la última vez que chequeé, 400 y algo distintos mecanismos financieros, desde distintos tipos de tributación a, por supuesto, fuentes importantes como filantropía y apoyo económico por parte de ministerios de medio ambiente, ministerios de finanzas, etcétera. Pero mucha gente cuando habla de mecanismos financieros para proteger la biodiversidad realmente hace muy poca distinción entre cuáles son las categorías, los agrupamientos naturales entre estos distintos mecanismos. Y aquí les quiero proponer una manera de ver el mundo. Estoy seguro de que hay otras maneras de clasificar estos mecanismos que son probablemente superiores, pero para fines de esta discusión creo que es una taxonomía útil. Y es una en la que distinguimos tres tipos de mecanismos financieros. Unos que no son basados en ningún mecanismo relacionado con el mercado. ¿A qué me refiero eso? Básicamente donaciones. Cuando un gobierno dona una cierta cantidad de dinero en efectivo, utilizable básicamente de manera inmediata, a una organización que está protegiendo algún área de hábitat que merece ser protegido, o un país que está tratando de desarrollar su red de áreas protegidas. Filantropía, pagos por servicios ecosistémicos. Esos son mecanismos en los que hay una transferencia de dinero del donante al que recibe la donación, pero no hay un mecanismo financiero en el sentido estricto de la palabra. A diferencia de financing mechanisms, mecanismos de financiación que son estructurados. Y quizás debería aclarar que esa columna, la tercera columna, se refiere a mecanismos estructurados. ¿A qué me refiero con eso? Al final, esos mecanismos financieros que apoyan medidas de protección y de conservación de la biodiversidad tienen o utilizan mecanismos basados en los mercados financieros, pero al final la fuente de dinero que es filantropía o algún tipo de donación. Por eso uso Debt for Nature Swaps, un tipo de mecanismo financiero para la conservación que surgió a mediados de los años 80 durante la gran crisis de deuda de Latinoamérica. En ese entonces uno podía ir a los mercados financieros y comprar bonos de la República de Bolivia por 5 centavos por cada dólar de bono emitido. Es decir, si tenías $1 millón que te había dado un donante y eras BBF, ibas al mercado financiero y no comprabas 1 millón, que es lo que te dieron. Como está 5 centavos por dólar el precio del bono, comprabas $20 millones en bonos con $1 millón. ¿Qué era lo que hicieron BBF y muchas otras organizaciones ambientales en ese momento? Se subieron a un avión, se fueron a La Paz, Bolivia, se pusieron frente al Ministerio de Finanzas de Bolivia y dijeron, mira, tengo 20 millones, y uso los números, estos son ejemplos, los números que utilizo solo para ilustrarlo. Lo de 5 centavos, eso sí es cierto, 95% de descuento en los bonos. Se iban al Ministerio de Finanzas y decían, ok, acá tenemos 20 millones en bonos. Si tú te comprometes a establecer una área protegida en zona X de Bolivia, donde no hay parques nacionales, yo me comprometo a romper estos bonos frente a ti y te aligero tu deuda externa por $20 millones. Como se podrán imaginar, gobiernos latinoamericanos eran muy receptivos a este tipo de propuestas.
porque solamente requerían una acción, sea por parte del Ministerio o del Poder Legislativo, la creación de un área protegida, probablemente algo que estos gobiernos hubieran querido hacer, y al hacerlo aligeraban su deuda externa de una manera dramática. Todavía este mecanismo se usa mucho, pero los niveles de descuento de deudas de países en desarrollo cuya economía no está de lo mejor, estamos hablando del 10 o del 20 o en una situación extrema un 30% de descuento. Por lo tanto, el leverage, el efecto multiplicador que tiene comprar bonos a un descuento dramático, es bastante menor que lo que ha sido en otras épocas, lo cual es, una lástima para los que quieren hacer debt for nature swaps, pero por otra parte nos indica que la situación económica en estos países es bastante mejor que lo que fue en esos años, lo cual por supuesto es positivo. Y tenemos muchos otros mecanismos aquí, no quiero explayarme mucho porque sé que el tiempo apremia, pero solo quiero acabar con estos mecanismos que menciono a modo de ejemplo en la tercera columna, esta tercera categoría. Recuerden, non-market, no intervención del mercado, explícitamente y simplemente una donación de un donante a un donado. En la segunda categoría, mecanismos financieros que utilizan las herramientas de las finanzas, pero donde el capital se origina en algún tipo de donación. En el caso de los Debt for Nature Swaps, normalmente el capital usado ha sido donaciones por parte de miembros de la junta directiva u otros donantes de estas organizaciones ambientales. Pero la tercera categoría es donde está, que es en muchos sentidos la más interesante, la más importante y la que tiene más potencial. Y ahí incluyo 3 o 4 categorías de productos: bonos verdes, incluyo fondos de valores privados, private equity, incluyo bonos de impacto ambiental y nature-based solutions, soluciones basadas en la naturaleza. 4 tipos de mecanismos en que en muchos casos puede haber un retorno económico bastante competitivo para inversionistas que simplemente no están buscando donar su dinero, sino quieren una inversión que les dé un retorno que puedan justificar, ya sea a sus gobiernos, a sus pensionistas, a sus clientes o a sus familias, pero que a la vez generan efectos positivos por el tipo de inversiones que se han hecho. Private Equity Funds, por ejemplo, es una categoría sumamente importante, quizás la categoría dominante hoy en día para fines de inversiones en naturaleza, a donde los retornos, dependiendo del proyecto, pueden ser sumamente atractivos. Y estoy hablando, por ejemplo, de proyectos de cacao y otros productos agrícolas sostenibles en mercados emergentes. Este es un espacio que está creciendo, todavía es temprano, tiene el Conservation Finance o Biodiversity Finance es un área que es reconocida hace tan solo unos pocos años, pero ha tenido una serie de efectos bastante interesantes. No he incluido diapositivas que muestran la trayectoria o el crecimiento del uso de la frase Biodiversity Finance o Conservation Finance o Nature Finance en la prensa financiera. Tengo la información aquí, pero quería mantener la presentación a un nivel relativamente manejable, pero es dramático lo que algunos de estos proyectos de investigación, así como otros esfuerzos de gente de la UNEP, que tiene varios grupos que están mirando a este tipo de preguntas o tratando de contestar este tipo de preguntas.
cómo podemos llenar esa brecha de la biodiversidad, cómo podemos llenarla económicamente, quiero decir, y cuáles son los mecanismos que tienen más promesa. Y trae a cualquiera que está involucrado en esta área una satisfacción profunda saber de que la prensa popular y la prensa financiera han asumido, se han convertido en parte de la discusión. Y bueno, vamos a ver, estamos en el punto del crecimiento exponencial. Estamos en el medio del momento más divertido y prometedor del crecimiento de este campo. El Biodiversity Finance, finanzas para la biodiversidad, y veremos si realmente puede llenar aquella promesa que surgió en el 2014 cuando una serie de individuos trabajando juntos hasta altas horas de la noche decidió: acá tenemos algo que promete, vamos a ver hasta dónde lo podemos llevar. Pero lo dejo ahí por ahora. Creo que... perdón. Debería al final sí incluí 2 diapositivas que quiero mencionar. Este es un estudio que en el año 2023, hacia finales del 2023, publiqué con el decano de la universidad o la Escuela de Negocios de la Universidad de Cornell, en Financial Management, una revista académica bastante conocida y respetada. Fue esta la primera vez que la frase Biodiversity Finance apareció en la prensa académica en el área de finanzas, y desde entonces ha habido un crecimiento bastante interesante en el reconocimiento del área y de cuáles son las posibilidades de investigación, de las cuales quiero mostrar solamente estas 2 diapositivas rápidamente. Una sobre foundational data, datos básicos fundamentales, métricas y la valoración de la biodiversidad, el valor económico que podría tener. La Universidad de Stanford, especialmente a través de Gretchen Daly, está haciendo mucho trabajo en el área de la valoración de la biodiversidad. Y ya pasando a otra área, más mercados, economía y comportamiento y política, una serie de preguntas interesantes que están por ser respondidas y que apenas hemos tenido la oportunidad de plantearlas y explorar de manera muy superficial, pero que esperamos en los próximos años vamos a ver bastante más información ser publicada tanto en la prensa académica como en otros medios que habla de estas iniciativas. Pero repito, ustedes están seguramente pensando en que ya quieren salir y celebrar su graduación, así que no lo voy a hacer más larga. Paso solamente a decirles si quisieran mantenerse en contacto, si tuvieran alguna pregunta adicional, por favor escríbanme. Yo siempre estoy contento de intercambiar información en esta área. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por esta intervención brillante y acercarnos una visión sobre algo tan fundamental, que es la necesidad y el papel de la inversión privada en la protección de la biodiversidad y en el avance de las finanzas sostenibles. Y como fondo, pues algo que es cooperación público-privada y cooperación de la economía en manos, evidentemente, de grandes empresas,
en algo que nos afecta a todos, como es la biodiversidad. Hay varias preguntas que giran precisamente sobre este tema, algunas en las que trasciende una cierta crítica de un greenwashing por parte de grandes empresas, de grandes inversores, de ciertas inversiones privadas, como para blanquear la imagen y que realmente no producen un efecto real de mejora de la biodiversidad. Y, por ejemplo, hay una pregunta que dice, ¿cree usted que el único incentivo o motivación para que la sociedad reaccione ante esta situación de la biodiversidad es que la biodiversidad afecta a la actividad económica, más que a la actividad económica, yo diría, a la subsistencia del ser humano? Es decir, si no tuviera impacto económico, se estaría hablando de biodiversidad en la sociedad. Y en esta línea, ¿conoce usted algún caso de éxito, best practice, realmente que lo sea, de aplicación de blended finance en el sector textil? Blended finance en el sector textil, y me voy a parar para contestar la pregunta. No conozco ningún ejemplo todavía de operaciones financieras, si es esa la pregunta, que involucran el sector textil y la introducción de mecanismos financieros y de inversión que llevan a ese resultado. Pero quiero tomar la pregunta para contestarlo de manera mucho más general. Y creo que va a ser va a ser una respuesta que quizás llame la atención a algunos. Probablemente no es la posición más popular o la posición más favorecida por muchos, pero a mí no me molesta la idea de que haya greenwashing. ¿Por qué? Porque el hecho de que una empresa quiera hacer greenwashing, ¿qué nos dice? Que saben que es importante, que saben que al público le importa. Las ONG ya se encargarán de separar a los que están haciéndolo de una manera que no solamente no es sincera, sino que no genera resultados positivos, de los que están haciendo una verdadera contribución. Porque para eso tenemos ONGs activistas. Esa es su función en la sociedad, distinguir entre los que están haciendo el bien y los que dicen que están haciendo el bien, pero no lo están haciendo. Pero el hecho de que haya greenwashing, eso te dice que es importante, que la gente se está preocupando. ¿Qué mejor? Así que, bueno. ¿Alguna otra? Sí, hay bastantes. El problema es armonizarlas para que todas tengan un tipo de respuesta. Hay una, a mí me parece muy interesante, dice, ¿qué opinión tiene sobre la idea de una biodiversity tax dirigida a empresas que directa o indirectamente perjudican la biodiversidad para compensar de esta manera la falta de necesaria inversión por parte del sector privado? Me parece excelente porque compañías que impactan a la atmósfera, generando una cantidad sumamente sustancial de emisiones de carbono. Me parece hoy por hoy una propuesta sumamente defensible, es decir, que debería de haber un impuesto a eso. Va a haber el costo social asociado con las emisiones debería de estar incorporado dentro de nuestros sistemas contables. El problema es esperar que una compañía lo haga mientras que las otras compañías no lo están haciendo, porque eso introduce una falta de simetría entre los dos que al final perjudica a la compañía que estaba tratando de hacer algo con buena voluntad. Por eso es que los sistemas voluntarios son mejor que nada, pero dejan mucho que desear. Pero más allá del impuesto, ya sea a las emisiones de carbono o impacto sobre biodiversidad, hay mejores maneras de hacerlo que simplemente un impuesto, que es un poco hacer cirugía con un cuchillo de cocina. El mecanismo de créditos y de mercados de créditos, ya sea para
carbono, sea para biodiversidad, sea para agua, sea para otros aspectos de la naturaleza, funciona mucho mejor porque ayuda a distintos actores en una industria a repartirse la responsabilidad por cumplir los objetivos que se le imponen a esa industria, pero de la manera más económicamente eficiente entre ellos. Un impuesto a veces termina dañando al que salió primero e implementó un plan positivo de reducción de impuestos, de reducción de impactos, y luego encima le cae un impuesto que tiene que pagar como todos los demás, cuando ya hizo bastante. Los mecanismos más concretamente basados en el mercado, en que las compañías tienen que comprar o pueden vender sus derechos, y existe un límite que funciona no a nivel de compañía individual, sino a nivel de industria, es mucho más efectivo económicamente. Bueno, hay una pregunta, dice, en base a su experiencia, ¿cuáles son las entidades sin ánimo de lucro líderes en el ámbito de la protección de la biodiversidad desde la perspectiva de la eficiencia sobre el terreno? La eficiencia sobre el terreno, es decir, que realmente sean eficientes en la protección de la biodiversidad, entiendo yo. Una difícil pregunta, pero la Sociedad para la Conservación, el Wildlife Conservation Society, WCS, es un ejemplo de una organización que funciona de manera muy efectiva. Es una organización que tiene algo de 100 años originalmente, y por buena parte de su historia WCS se dedicó a la gestión de los 5 acuarios y zoológicos de la zona de Nueva York, de la ciudad de Nueva York. Pero con el transcurrir del tiempo empezaron a darse cuenta de que simplemente estar comprando animales en el mercado de wildlife, o que muchas veces, como sabemos, no es exactamente un mercado que se caracteriza por la mayor transparencia o por bajos niveles de corrupción, en lugar de simplemente estar comprando animales para mostrarle a quienes viven en las ciudades, han salido y han empezado a implementar proyectos de conservación en una serie de lugares alrededor del mundo, muchos de ellos de gran importancia para la conservación, y sigue siendo una organización que da gusto en términos de lo eficientemente que usan el dinero que recopilan, parte de donaciones y parte de simplemente gente que paga para utilizar o visitar sus zoológicos y acuarios de una manera que protege. No son una organización activista, no es una organización que se dedica a poner pancartas frente a plantas nucleares, ¿no? No entran en política, no entran en discordia, es simplemente conservación. Espero que eso conteste la pregunta. Sí, una pregunta que dice, ¿puede la pesca sostenible abastecer la demanda creciente en consumo de pescado? ¿Cree que son fiables diferentes certificaciones y verificaciones de pesca sostenible, como puede ser MSC? ¿Se necesita más regulación y control? ¿Se necesita más regulación y control? Sí, pero MSC ha cumplido un rol sumamente importante, y también ASC, el Aquaculture Sustainability Council, que es la contraparte de MSC, pero para pesquería, acuicultura, quiero decir. Pero basta eso, sistemas de certificación son contribuciones importantes. Tienen una serie de lados positivos. Le permiten al consumidor participar en la conservación.
atraen atención hacia estándares de sostenibilidad. Pero al final, si no tenemos un sistema regulatorio que controla bien y requiere de parte de los actores en esa industria un comportamiento sostenible, sistemas voluntarios siempre van a ser muy mejorables. Bueno, ya por último, ¿se puede utilizar la inteligencia artificial ya para comprar y vender productos financieros de finanzas sostenibles? No lo he probado, pero he estado oyendo mucho últimamente sobre la utilización de la inteligencia artificial en la labor de conservación, el diseño de áreas protegidas y una serie de otras interrogantes importantes en el área de la conservación. Inversión, no conozco de ningún ejemplo aún. Si alguien sabe de uno, por favor, compartan la información porque me encantaría entender más sobre qué se está haciendo. Es cuestión de tiempo nada más, si es que no se ha hecho ya. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias. A ustedes. Porque ha sido un Gracias. placer.